Un saludo a todos. Nos acercamos a la recta final de esta preparación para la fiesta de Pentecostés. Hemos podido aprender muchas cosas sobre el Espíritu Santo y la verdad es que seguiremos aprendiendo de Él, de este gran desconocido, como lo llaman algunos. Incluso algunos otros teólogos lo llaman como ese Dios olvidado. Me ha llamado la atención diferentes mensajes que nos han llegado con motivo de estas pláticas que hemos compartido con ustedes. Y algunos de ustedes nos decían eso, que nunca se habían preparado para esta fiesta de Pentecostés y nunca habían reflexionado en profundidad sobre lo que es el Espíritu Santo y cómo actúa en nosotros. Y la verdad es que les seguiremos aprendiendo cosas de Él. Es un misterio insondable, es un misterio que nunca podremos abarcar, que podremos agotar el conocimiento sobre el Espíritu Santo. Y no se trata solo de conocerlo, sino sobre todo de experimentarlo, de hacer una experiencia de Él. ¿A poco no es increíble entrar en la órbita en el mundo del Espíritu? Y nos sorprende de muchísimas maneras. La verdad es que es un hecho que Él sopla donde quiere. No sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Pero recordemos que esas palabras de Benedicto XVI que nos decía, Dios no quita nada y lo da todo. Nos cuesta abandonarnos al Espíritu Santo, nos cuesta confiar plenamente en Él. Pero recordemos eso, que Dios no quita nada y lo da todo, porque Dios es amor. Y porque Dios lo único que quiere es que tú y yo seamos profundamente felices. El título de esta plática es Evangelizadores con Espíritu. ¿Y de dónde nace este Evangelizadores con Espíritu? ¿Por qué este título? El Papa Francisco en uno de sus documentos, el primero de hecho de su pontificado, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en el 5º capítulo, él lo titula así, Evangelizadores con Espíritu. Y dice el Papa Francisco en este documento, en el número 259, Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios. El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se transforma, que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Y en el número 261 dice, cuando se dice que algo tiene espíritu, esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera. Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa. Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. Y termina, en definitiva, una evangelización con Espíritu es una evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora. Les comentaba en la plática anterior, les compartía esos años de formación en seminario y les decía que no me sentía libre, que no me sentía completamente yo, y mucho era porque no conocía al Espíritu Santo. Era una inquietud que me acompañó durante muchos años. Incluso recuerdo
un encuentro con mi director espiritual y decirle a mi director espiritual: Padre, me encantaría tener una espiritualidad propia, un modo de rezar mío, que no dependa ni de momentos específicos de oración, ni de una metodología a seguir, ni de unos actos de piedad que tenga que cumplir. Y en el apostolado lo mismo, me encantaría quitarme de la mente el pensar que los frutos dependen de mí, de mi esfuerzo, de mis programas. Cuando encontré este documento del Papa Francisco, y sobre todo cuando leí, profundicé, medité en este capítulo 5, conectó con ese deseo que había en mi corazón y se abrió un mundo increíble para mí. Yo quiero ser, me decía, yo quiero ser de esos apóstoles que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo y que se lanzan sin miedo para que Él sea conocido y sea amado. Yo quiero ser de esos evangelizadores que anuncian la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que sea transfigurado por la presencia de Dios. Volvemos al ejemplo de la samaritana, a ese evangelio del cual reflexionamos y meditamos la plática anterior. Ella, habiéndose llenado del agua viva y habiendo comprendido que el Espíritu de Dios moraba en ella, esta mujer se convirtió en un testigo creíble del Evangelio. Dice el Evangelio de San Juan: muchos samaritanos creyeron en él por las palabras de esta mujer. La mujer samaritana reconoció en Jesús a su Mesías, a su Salvador. Y su corazón liberado, su corazón transformado, convertido, liberado de esa esclavitud del pecado, estaba en condiciones de amar y de servir al Señor. Nos narra el Evangelio que ella salió corriendo a su pueblo para contarle a su gente lo que Jesús había hecho en ella, lo que había hecho en su corazón. No se detuvo a pensar si había sido una proyección suya, una ilusión, una fantasía, quizás provocada por su soledad o por la depresión en la que ella se encontraba. En su corazón ardía un fuego que le daba vida nueva. Vida nueva. En palabras de San Pablo, se dio en esta mujer samaritana la circuncisión del corazón. Es decir, en palabras también de la escritura del profeta Ezequiel, fue el Señor, fue Yahvé quien arrancó ese corazón de piedra que había en esa mujer y le puso un corazón de carne, un corazón nuevo, un corazón que ama, un corazón que siente, un corazón que se engrandece y que lo único que busca es darse, entregarse a los demás. Y esta es la experiencia que Dios nos invita cada día en nuestra vida, a una profunda conversión. De esto nos hablaba el Padre Salvador. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy convencido que la conversión es esa condición para una auténtica vida apostólica. Un evangelizador con espíritu es aquel que se dispone sin temor a la acción del Espíritu, pero que implica la transformación de su corazón. Es muy diferente a ser apostolado que ser apóstol. El hacer viene del ser. En pocas palabras, y con esto termino la idea que quiero compartirles, el apóstol es aquel que ha entendido que ha sido elegido y enviado por Jesús para colaborar con él en su misión de salvar a los hombres. Sabe que es elegido y sabe que no es su misión, que la misión es de Dios, que la misión es de Jesús, que él solo colabora, pero que necesita despojarse del hombre viejo, revestirse del hombre nuevo y entonces, solo entonces, ser un testigo creíble para los demás. Hay personas que llegan y que me dicen: Padre, me encantaría poder hablar de Dios en el mundo actual, y probablemente se frustran porque o tienen miedo, ¿no? El peso, el ir contracorriente, no logran hacerlo.
les es demasiado, pero hay que entender que sí, que el apóstol está llamado a ser signo de Cristo, pero muchas veces no es con las palabras, sino sobre todo con nuestro testimonio. No tenemos nosotros que ir como probablemente lo hacían los apóstoles a las plazas, como el caso de Pablo en Atenas, en el Areópago, que se dedicaba a predicar. No es el caso de nosotros. No tenemos que ir a esos lugares públicos para predicar de Dios. Lo que sí tenemos que hacer y a lo que sí estamos llamados es a que nuestro testimonio cristiano sea un testimonio auténtico y creíble. Que en nosotros vean algo más grande, algo más profundo, algo más trascendente, que es Jesús, que es su vida, que es su gracia. Por lo tanto, estamos llamados a ser apóstoles en este mundo, en este tiempo, en esta historia. Quisiera compartir con ustedes 3 elementos que creo que son importantes para desarrollar una espiritualidad del apóstol. Tres aspectos. El primero, el espíritu filial. La verdad, hermanos, es que somos hijos de Dios y esa es nuestra identidad más profunda. El sabernos y el sentirnos hijos de Dios es como ese fundamento, incluso esa condición para que se den todas las demás cosas. Somos hijos de Dios. Y no importa si nos equivocamos, si caemos 1, 2 veces, 10 veces, 1000 veces. No importa. Eso nunca va a hacer que perdamos nuestra identidad, eso más profunda, la de ser hijos de Dios. Y cuando tengamos momentos de dificultad, recordemos incluso esas palabras que salen de la boca de Dios Padre, refiriéndose a su Hijo Jesús, pero que son palabras que también nos refiere a cada uno de nosotros en el momento de nuestro bautismo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, en ti me complazco. Dios ha querido compartir su vida divina, Dios ha querido compartir su vida bienaventurada por pura bondad, por gratuidad, porque Dios es grande y porque Dios nos ama. Y esto nos lleva a pensar en un segundo elemento de esta espiritualidad del apóstol, que es la gratuidad. Comprender que nuestra vida cristiana, comprender que mi vocación sacerdotal, que su vocación al matrimonio, que nuestra vida en general, todo, comprenderla como una experiencia de gratuidad. Todo es don, todo es gracia de Dios, todo es expresión de esa bondad, de esa misericordia de Dios. Y es un don que viene de arriba, que viene de Dios. Y esto para mí es clave, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno. Por eso nos ofrece ese don. Nos toca a nosotros acoger el don de Dios, el don de su gracia, el don de su amor, y en la libertad de hijos responder a ese don, aceptarlo y vivir en consecuencia de ese don. Tenemos que estar atentos con ese moralismo que probablemente se puede dar en nuestra vida y que seguramente se ha dado en la vida de la iglesia. Yo no estoy obligado a responder. No tengo que hacer méritos para conquistar el amor de Dios. Lo único que puede dar sentido profundo a mi respuesta es el amor. Y esta es la invitación que nos hace Dios, a vivir en la dimensión del don. La pedagogía, de hecho, la pedagogía de Dios en la historia de la salvación es una pedagogía basada en el don de sí mismo. El Dios de los cristianos, el Dios en el que creemos tú y yo, es un Dios que se da, que se dona. Y no lo hace porque ese darse lo hace más Dios. Lo hace por pura gratuidad, lo hace por puro amor, por misericordia. Y esto nos lleva al tercer punto. El camino más perfecto del apóstol es el amor. El amor, el don, el donarse. Juan Pablo II, en el año 79, en su primera encíclica Redemptor Hominis,
decía lo siguiente: el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y hace propio, si no participa en él vivamente. Será, por tanto, el Espíritu Santo quien nos capacite en esa respuesta al amor de Dios. Es esa fuerza que transforma el corazón del apóstol para que sea en el mundo testigo del amor de Dios. El espíritu de amor es el principio de vida interior, capaz de construir una existencia en la entrega sincera y desinteresada, decía a los demás. Y esta es la verdadera tarea del apóstol de Jesucristo, la tarea del cristiano: amar y ser amado. A los que nacen de lo alto, a los que reciben el Espíritu Santo, y esto es lo que hay que pedir en esta fiesta de Pentecostés, el don de su Espíritu, para volver a nacer, para nacer de lo alto. A ellos se les pide una vida marcada por un amor auténtico, expresado con gestos significativos de caridad. Y no hablamos de grandes gestos de caridad, sino más bien de lo ordinario. Que eso ordinario de todos los días sepamos hacerlo de manera extraordinaria. Que a todo lo que hagamos le pongamos ese ingrediente que le da sentido a todo, que es el ingrediente del amor, de la caridad. Me han escuchado hablar de esta anécdota en otras ocasiones. Tuve la oportunidad de hace 6, 7 años estar en Calcuta, en la tierra de la Madre Teresa. Y fue una de las experiencias más profundas que he hecho en mi vida, de gratuidad, de amor. Recuerdo, estuvimos ahí 15 días y era increíble el testimonio de las hermanas de la caridad, de los sacerdotes, hermanos de la caridad. Ellos tienen allá alrededor de 15, 16 centros que atienden diferentes personas, todas ellas personas abandonadas, rechazadas por la sociedad. Personas que probablemente se encontraban tiradas en la calle o que se encontraban abandonadas en los hospitales, que las recogían y las llevaban a estos centros de atención. Y lo único que hacían ellos era darles amor, era vivir en esa dimensión del don. Se daban continuamente. Nosotros tuvimos 15 días y la verdad es que no veías el día de regresar a casa. Era increíble, te apachurraba el corazón esas experiencias que tenía. Y recuerdo, en la mañana íbamos a un centro, atendíamos a estas personas, todas ellas discapacitadas mentales, y lo que hacíamos, dado que no podíamos comunicarnos porque ni hablaban, ¿no? Entonces todo era a través de gestos, esos gestos ordinarios de los que les hablo, gestos de cariño, un abrazo, una sonrisa. Y por las tardes íbamos a otro centro, también de las hermanas. Era un cunero donde había alrededor de 70, 80 niños, 80 cunas, una pegada de la otra. Niños que recogían de los hospitales, que eran abandonados por sus familias. Y nosotros nos dedicamos ahí a ayudarles a restaurar y a dar mantenimiento al centro. Y recuerdo, todos los días llegábamos por las tardes, había una escalera que nos llevaba al segundo piso, y cada vez que llegábamos al hall, había una foto de la Madre Teresa y que decía: Love is the answer. La respuesta es el amor. Y yo estoy convencido de eso. El amor es la respuesta. Hagamos que nuestra respuesta de todos los días, en donde estemos, sin importar con quién, sea en familia, sea en el trabajo, sea con los amigos, sea en el colegio, en la universidad, donde estemos, que nuestra respuesta a todo sea el amor. Y eso es lo que va a transformar este mundo. Pidamos la gracia del Espíritu Santo de ser realmente apóstoles del amor. Que el amor sea el motor más grande, que nos mueva a dar nuestra vida por Dios y por los demás. Queridas familias, queridos hermanos, termino simplemente diciendo
Tenemos que tener cuidado. En esta vida de apóstoles hay algo que continuamente nos está frenando. Y no solo en nuestra vida de apóstoles, en toda nuestra vida, ¿no? Y ese es el egoísmo. Es como un freno que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, que nos lleva a vernos continuamente a nosotros mismos. Que sea el Espíritu Santo que nos ayude a romper esas barreras. Y todos esos frutos del egoísmo, lo que es la soberbia, la soberbia, el orgullo, ¿no? Todo eso poder romperlo por la gracia del Espíritu. No es a base de esfuerzo, no es a base de propia voluntad, es por gracia de Dios que podamos transformar nuestro corazón y que también en nosotros se dé un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón que siente, que ama y que se entrega. Termino con una oración. Espíritu Santo, te agradecemos este camino de preparación para Pentecostés. Te agradecemos que te manifiestes de muchas maneras en nuestra vida. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por darnos ese don tan grande de tu amor, de tu paz, de tu consuelo. Queremos esta fiesta, este Pentecostés, que nos dé la oportunidad de nacer de nuevo. Poder transformarnos interiormente y poder salir a las calles y dar testimonio de ti y de tu amor. Que seamos enviados por ti, que no nos dé miedo porque sabemos que tú nos acompañas, que no nos dé miedo hablar y dar testimonio de las grandezas de Dios, como lo hicieron los apóstoles. Llénanos de ti, llénanos de tu amor, para que salgamos y demos ese amor a los demás. Que así sea.